Otro aspecto que también influye en las demandas que se hacen a la educación superior es el hecho de que los conocimientos específicos de las distintas disciplinas se van renovando permanentemente. Hoy en día, pensar en que alguien diga que le puso punto final al desarrollo del conocimiento en cualquier disciplina es absurdo, es absolutamente impensable. La renovación permanente es algo que hace parte del conocimiento. En algunas disciplinas se dice que el conocimiento se renueva totalmente cada 2 años, en otras cada 5, en otras será cada 6, sin importar la cantidad de años que dependiendo de las disciplinas implique esta renovación de los conocimientos, estamos hablando de que esta renovación es una realidad. Y ante esta renovación, la educación superior no ha dado respuestas concretas, no ha dado respuestas profundas en cuanto a que su educación se ha caracterizado en general por ser muy estática y necesita renovar esta visión del conocimiento que la educación superior tiene. Todos estos elementos nos plantean también otros elementos a considerar. Por ejemplo, tenemos que responder a las expectativas de los estudiantes. La educación superior no puede ser ya la que era porque nosotros somos distintos de los estudiantes que hoy en día ingresan a nuestras aulas. Los estudiantes que ingresan a nuestras aulas ahora tienen la capacidad de estar con su iPhone, con su laptop y con su celular, con su smart, chateando y escuchando música y buscando en internet, navegando y además están atendiendo al docente. Tienen capacidades distintas de lo que nosotros teníamos, tienen posibilidades distintas y aún la universidad no está respondiendo. ¿Qué es lo que en muchas aulas se hace cuando se trabaja, por ejemplo, con estudiantes que tienen smartphones? Se les dice que se guarden, se les dice que si no se los va a decomisar inclusive, cuando más bien tendríamos que poder utilizar estas herramientas como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, responder a estas nuevas expectativas es algo que la universidad también tiene que plantearse. Por otro lado, tenemos que diversificar los programas ofrecidos. No podemos seguir formando a los mismos profesionales en las mismas disciplinas que tradicionalmente lo ha hecho la universidad. ¿Qué es lo que cuando una universidad ofrece cuando se abre? Carreras como Derecho, Ingeniería de Sistemas, contabilidad, administración de empresas, carreras que en muchos casos ya tienen el mercado laboral saturado. ¿Qué es lo que tendríamos que poder hacer? Evaluar el contexto, evaluar las necesidades, evaluar los planes productivos a nivel regional, local, de país, a nivel latinoamericano, por dónde estamos yendo como país para poder formar a los profesionales que vayan a contribuir con ese camino. Y no solamente en términos productivos, entendiendo como las áreas de ingenierías. Si se va a abrir una planta de procesamiento de hidrocarburos, evidentemente necesitaremos profesionales ingenieros aptos para esto, pero también necesitaremos profesionales que manejen, por ejemplo, en las áreas sociales, que manejen la comunicación de estas instituciones, que en las áreas humanas manejen los fenómenos humanos que se producen cuando se abren este tipo de plantas. El hecho de que una persona vaya a trabajar durante 3 semanas y vuelva solo una semana a su lugar de origen, ¿qué efectos psicológicos trae? A nivel de efectos biológicos, ¿qué es lo que pasa con con los sistemas ecológicos que están rodeando esta planta? Hay muchos elementos que tendrían las universidades, son las llamadas a formar los profesionales para responder a estos y no necesariamente se está haciendo. Por otro lado, hay una diversificación en los sistemas a distancia y de aprendizaje abierto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hace unos años, qué sé yo, 50 años, se hablaba de educación a distancia, la educación a distancia consistía en que una institución enviaba por correo postal los textos, los libros que se necesitaban para una determinada disciplina y se definía un día de examen, se daba el examen en ese momento y el examen generalmente era de falso verdadero o de selección múltiple y se lo enviaba también vía correo electrónico, la educación a distancia más tradicional. Cuando aparece el Internet, la educación a distancia comienza a mejorar. ¿Qué es lo que cambia? La forma de envío. Ya no se enviaban por correo postal, se enviaban por correo electrónico. Sin embargo, la lógica era la misma. Y por lo tanto, si alguien decía que había sido formado en un curso, que tenía una maestría o cualquier tipo de grado académico
a través de la educación a distancia, el empleador le ponía un pero, le ponía una mirada de realmente será la calidad de este profesional y probablemente no lo contrataba. Lo que está pasando hoy en día es que el Internet nos abre un sinfín de posibilidades, infinitas capacidades que tenemos ahora para poder utilizar herramientas que nos permitan un aprendizaje de calidad, un aprendizaje que vaya más allá de la simple lectura plana, sino que nos permita la interactividad, la construcción cooperativa, la construcción colaborativa del aprendizaje y todo esto gracias a las herramientas del Internet. Ustedes son ahora ejemplo de esas posibilidades. Por lo tanto, las universidades tienen que pensar también en la educación a distancia como una alternativa a todo lo que ha sido hasta el momento la educación tradicional. ¿Qué cosas han cambiado? Hay tendencias educativas que se han modificado. Por un lado, tenemos uno de los elementos centrales es que el aprendizaje está centrado en el desarrollo de competencias de los estudiantes. Ya no importa cuánto enseñe un docente, lo importante es cuánto aprende el estudiante. No es que lo otro deje de tener importancia, sin embargo pasa a ser el medio a partir del cual se logra el objetivo. El objetivo, nuestra meta, es el aprendizaje de los estudiantes. Todo aquello que yo como docente pueda poner en funcionamiento, todas las estrategias, la planificación de mi materia, todo aquello está en función del aprendizaje de mis estudiantes. Es para eso que pongo todo lo otro. Si yo solamente me concentro en poner las estrategias, organizo mi clase y todo ello sin pensar en lo que los estudiantes van a lograr aprender al concluir el periodo de aprendizaje, entonces no tiene ningún sentido lo que he hecho. Esto nos pone a pensar que los docentes que tienen esta fama de el docente el malo, el que es el más estricto, el que aplaza más es el mejor docente, ya no es. El mejor docente, que no significa que sea el docente más buenito, sino aquel docente que realmente logra que la mayor cantidad de sus estudiantes aprendan, es el que puede decirse es un buen docente. Por otro lado, el aprendizaje está también centrado en el desarrollo personal y social, tomando en cuenta dimensiones afectivas. ¿Qué quiere decir esto? En los años 70 aproximadamente, la educación comenzó a pensar que la formación en valores, la formación de la personalidad era también un tema a trabajar en la educación. ¿Por qué digo esto? Antes se pensaba que la educación solamente tenía que vincularse a los aprendizajes cognitivos, a todo lo que tenga que ver con conocimientos, con lo académico, todo lo que pudiese tener como foco de atención el desarrollo personal y social era una cuestión de la familia y que además se podía desarrollar hasta cierta edad y después ya no. En los años 70, les digo, comienza a cambiar la cosa y comienza a pensarse que el desarrollo de la personalidad no es algo que termina a los 5 años ni a los 8 años, sino que es más bien permanente. Y en función de eso también se piensa que la educación, sobre todo inicialmente a nivel regular, no puede basarse únicamente en lo académico, tiene que también ir hacia este factor emocional, afectivo, que hace a la persona una persona. Entonces, en la educación escolar comienza a hablarse del desarrollo personal y social. Aún no se había comenzado a pensar en que esto podía ser parte de la educación superior. Pero más adelante, y cuando los conocimientos van avanzando, sobre todo los conocimientos de la psicología van avanzando, se dan cuenta los científicos que el desarrollo de la personalidad no concluye a los 18 años, que todas las personas estamos en permanente aprendizaje, que si bien las bases pueden haber sido definidas en la educación escolar o en los primeros años de vida, la educación superior también tiene un rol en el desarrollo personal. Entonces, no se trata solamente de formar profesionales en el sentido técnico de la palabra, sino también en un sentido mucho más integral que considere estas dimensiones afectivas y de interrelación social. Otro elemento que es clave también y que ha cambiado en cuanto a tendencias es que el docente ya no es considerado como la única referencia. No puede ser porque no tiene todo el conocimiento.
nadie puede decir que tiene todo el conocimiento. Si no tiene todo el conocimiento, lo que tiene que hacer el docente, el papel del docente es, además de compartir aquello que sí tenga, pero que no es todo, lo que tiene que poder hacer es establecer las estrategias, el escenario más favorable para que los estudiantes sean los que construyan su conocimiento. Y en ese sentido se constituye en un facilitador, en un guía. Y esto es algo que implica un cambio de chip muy importante para todos nosotros. No somos la única referencia y lo único que podemos hacer para desarrollar los aprendizajes de nuestros estudiantes es planificar los escenarios más favorables para que ellos construyan su propio aprendizaje. Y finalmente, algo que también es fundamental es que el aprendizaje es colaborativo y multidisciplinario. Y no solamente es el aprendizaje, sino la vida profesional, la vida misma es colaborativa y multidisciplinaria. No se puede pensar hoy en día en ningún profesional que tenga únicamente que se desarrolle y se desempeñe profesionalmente consigo mismo. Necesita interactuar ya sea con personas de la misma disciplina en forma colaborativa o con personas de otras disciplinas también en forma colaborativa. Y esto lastimosamente es algo que en las universidades no se forma. Dejamos el trabajo colaborativo, dejamos el trabajo de grupos como una alternativa para, por ejemplo, facilitarnos. Si tenemos 60 estudiantes, formamos 10 grupos de 6, bueno, pues vamos a tener solamente 10 grupos, 10 trabajos que corregir. Nos ahorramos una buena parte del trabajo. Trabajar en grupos, formar equipos de trabajo, no se trata de esto. Se trata de formar como una competencia fundamental para la vida el desarrollo del aprendizaje colaborativo. En algún caso escuché que alguien preguntaba sobre cuál es el momento en el que se define el hito. ¿Cuál es el hito que plantea la sociedad del conocimiento? ¿Cuándo la sociedad se transforma a una sociedad de conocimiento? En algunos casos, algunos de ustedes estarán pensando que es el Internet. Así fue lo que pensamos muchos en un determinado momento, que claro, el Internet es el que nos permite llegar a todo el conocimiento. Sin embargo, lo que podríamos decir del Internet es que nos permite llegar a la información. Hablamos de conocimiento como un paso más allá de la información. Y el hito que identifica un autor para esto es el genoma humano. Y ustedes dirán, ¿por qué el genoma humano? Antes del genoma humano, todos los inventos, todos los descubrimientos tenían nombre y apellido. Graham Bell, Alexander Fleming, etc. Cuando hablamos del genoma humano, hablamos de un conocimiento que ha sido construido de forma colaborativa y multidisciplinaria. Han intervenido países, desde China, Japón, Estados Unidos, países europeos, países latinoamericanos, de distintas disciplinas, médicos, biólogos, químicos, físicos, en un tiempo largo y además desde una perspectiva de colaboración. Por esto es que el ministro de México, de Educación de México, es el que decía que el hito para identificar el inicio de la era del conocimiento es el genoma humano, porque ya no podemos hablar a partir de un invento, de un descubrimiento que tenga un solo nombre, un solo apellido.